Buenas noches a todos. Les voy a dejar el link de asistencia otra vez en el chat. Bueno, vamos a platicar un poco de ese tema que teníamos nosotros, que estábamos analizando anoche. Vamos a ver. Bueno, prácticamente nosotros anoche veníamos hablando un poquito del contrato de edición. Me pidieron que les gustaría que recapituláramos algo de ese contrato o seguimos de largo. Sí, sería bueno, Lick. Bueno, este contrato, habíamos dicho que es un contrato. Estos contratos son cuando una persona es el titular de una obra literaria, científica, artística, eh, o sea, es el autor de una obra literaria, científica o artística. Entiéndase una novela, entiéndase un libro, entiéndase un libro de cualquier, un libro de naturaleza literaria, novelesca o alguna obra de carácter científico, como un tratado de derecho penal, un manual de psicología, un manual de criminalística forense, etcétera. Y el titular de derecho de autor eh, básicamente va a celebrar un contrato con una persona que se llama editor. El editor regularmente es un sujeto que de forma habitual, de forma reiterada, se dedica a una organización empresarial dedicada al contrato de edición. Su objetivo, ¿cuál va a ser? Pues darle forma a una obra de carácter literario, científica o artística a través de, la va a editar, es decir, va a formar una obra que se va a poder distribuir al público eh, a través de formatos de un libro, ¿verdad? Va a entrar en prensa y prácticamente de esa forma es como este contrato surge a la vía jurídica. O sea, este sujeto de forma habitual, eh, la persona del editor tiene una organización empresarial cuyo objetivo principal es eh, dedicarse al tiraje de una o varias ediciones de distintos autores. ¿Quién es el sujeto que va a dar que va a ceder los derechos? Prácticamente es el autor de esa obra literaria, científica o artística, pero también pueden ser los derechohabientes. Ayer explicábamos que dentro de los derechos de autor hay derechos de contenido patrimonial y derechos de contenido moral. El derecho moral es el derecho que tiene el autor a que su obra se conserve en la forma que la creó, que ninguna persona y ni siquiera el editor pueda hacer modificaciones a la obra, a menos que expresamente él lo haga, ¿verdad? Pero no se puede permitir que se realicen ese tipo de cambios, ¿verdad? Ese cambio de modificaciones. No es permitido eso. No es permitido. Las características, pues ya las habíamos dicho, no las vamos a mencionar de nuevo porque sería redundar en algo que nosotros ya debemos manejar a estas alturas. Pero entre los elementos subjetivos establecimos que básicamente habían dos elementos subjetivos, que era el titular de derecho de autor o su derecho habiente. El titular del derecho de autor es la persona que escribió una obra. Yo soy el titular de los derechos de autor de estas diapositivas. Yo las creé, yo las hice. El sujeto que redacta una novela, ¿verdad? Una novela, el sujeto que va a redactar un tratado de derecho penal, un manual de psicología forense. El sujeto es el autor, ¿sí? El que lo va a crear. Y tiene un derecho moral, que es el derecho de conservar la obra de esa forma, sin que pueda ser objeto de que la obra pueda ser mutilada o cambiada, modificada sin su consentimiento.
Y el derecho patrimonial, que es el derecho que tiene este sujeto de poder explotar económicamente esa obra. Es decir, ¿cómo la va a explotar económicamente? Pues puede hacer una adaptación y puede volverla a un contrato de representación y ejecución pública, una obra de teatro, etcétera. Puede vender el derecho también, puede ser el derecho para su explotación, pero no va a ceder jamás el derecho moral. Ese le va a pertenecer siempre. El derecho que la obra siempre se conserve con su nombre y asignándole su autoría. Pero puede ceder los derechos. Cuando cede los derechos para que otro sujeto los explote, por un contrato, por un acto inter vivos, este es el derechohabiente. Yo le cedo los derechos a otra persona para que ese mi tratado de derecho laboral, derecho penal, pues, se lo expenda al público y que él contrate yo le voy a ceder los derechos, él me va a pagar una cantidad de dinero y él va a venir y va a buscar un editor para que reproduzca la obra. Yo le estoy cediendo los derechos patrimoniales. Entonces él ya no, la persona que va a buscar al editor ya no es el autor, sino es un derechohabiente. Esa misma categoría, esa misma calidad tendrían que tener, en todo caso, las personas que han heredado ese derecho por testamento o por sucesión intestada, han heredado ese derecho, solo tienen el derecho a explotar los derechos patrimoniales. Van a poder explotar económicamente los derechos patrimoniales, mas no así el derecho moral. Ese solo le corresponde al autor. Y básicamente nosotros también, el otro elemento subjetivo de este contrato es el editor. El editor, su función va a ser reproducir la obra y venderla al público, con el fin de lucrar, con el fin de obtener una ganancia. Él va a obtener una ganancia por la venta de ese libro, pero también le va a situar una ganancia, un porcentaje de esa ganancia al autor o derechohabiente. Eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta nosotros. Dentro del elemento material que tenemos de este contrato, tenemos básicamente la obra literaria, científica o artística, ¿verdad? La obra y la retribución que debe pagarse al editor, y las ganancias que van a ser distribuidas al titular de los derechos de autor, al autor o al derechohabiente. Bueno, este contrato, en cuanto a su forma, también la ley insinúa la libertad de forma. La ley no, establece que tiene que constar por escrito, pero básicamente se da también el principio de libertad de forma, aunque llega Lara, dice o aconseja que no obstante esa circunstancia, pues que sería aconsejable que el editor y el autor de la obra, o sus derechohabientes, en todo caso, su derechohabiente, deberían de plasmar este contrato en escritura pública, de detallar específicamente las estipulaciones. Esto en la práctica es muy difícil que se dé. Las editoriales ya tienen contratos preredactados, y los contratos son estandarizados en número, ¿sí? Entonces son contratos tipo y contrato por adhesión, contratos tipo porque son estandarizados bajo un mismo formulario, bajo las mismas estipulaciones para todas las personas, autores o derechohabientes que contraten con el editor. Y también tiene una característica especial que aparte de eso, pues es un contrato por adhesión, porque tiene ciertas estipulaciones que
el autor o derechohabiente no tienen facultad de poderlas discutir, no tienen la facultad de poderlas discutir, simple y sencillamente tienen que adherirse a estas y no hay, se coloca al autor o derechohabiente en una posición de desventaja porque de conformidad con el principio de autonomía y de voluntad pues, se viola este principio porque ellos no tienen la facultad de discutir esas estipulaciones. Estos contratos se dan en masa, a gran escala, ya están con formularios redactados, pero se aconseja en un momento determinado pues que se pueda celebrar en escritura pública, ¿verdad? Que se puedan discutir de una forma más adecuada las estipulaciones. Bueno, vamos a hablar ahora de... vamos a recapitular un poco algunos capítulos, algunos artículos que vimos de acá para poderlos explicar de una forma más adecuada. Si nosotros leemos el artículo 4, hay algunas definiciones algo importantes. Vamos a leer ese artículo tal vez al final de clase si nos queda algo de tiempo, si no lean ustedes por su cuenta el artículo 4. Por ahora creo que deberíamos de volver a explicar un poquito la normativa de este contrato, que realmente es un contrato, no tiene mayores, no existen mayores dificultades para poder entender cómo funciona este contrato. La normativa también es bastante clara, bastante amplia. No nos va a llevar a mayores confusiones. Dice el artículo 84, quisiera leerlo a alguien, por favor. No han conseguido la ley todavía. Bueno, por el contrato de edición, el titular del derecho de autor de una obra literaria, científica o artística o sus derechohabientes concede en condiciones determinadas a una persona llamada editor el derecho de reproducir su obra y vender los ejemplares a cambio de una retribución. El editor editará por su cuenta y riesgo la obra y entregará al autor la remuneración convenida. El artículo 85 es importante porque este establece, dice, el contrato de edición de una obra no implica la enajenación de los derechos patrimoniales del autor de la misma. El editor no tendrá más derecho que los de reproducir y vender los ejemplares de la obra en las condiciones convenidas en el contrato, el que deberá formalizarse por escrito. Ese es el único fundamento. El derecho concedido a un editor para publicar varias obras separadas no comprende la facultad de publicarlas reunidas en un solo volumen o viceversa. Entonces, cuando nosotros estamos dándole al editor una obra para que éste la edite, para que produzca varios ejemplares de esta y la difunda al público, nosotros no le estamos enajenando los derechos de autor, los derechos patrimoniales. Acuérdense que hay que diferenciar aquí entre derechos patrimoniales y derechos de autor, ya lo dijimos. Lo único que estamos haciendo es cederle la obra para que él la reproduzca. Y este contrato debe formalizarse por escrito, no establece ninguna formalidad. En la práctica, como lo veníamos diciendo, sí se utiliza mucho el contrato por adhesión y tipo, ¿verdad? Dice, este tipo de contrato, de conformidad con el artículo 86, que lo que habíamos leído ayer, pues se puede pactar por un plazo determinado, es decir, por 1, 2, o 3, o 4, o 5 años, o meses, etcétera, o por un número de ediciones.
y se debe especificar el número de cada edición. Y si el contrato no estableciera un plazo o número de ediciones, se tendrá que se cubre una sola edición. Eso está en el primer párrafo del artículo 86 de esta ley. Dice, el contrato de edición se podrá pactarse por un plazo determinado o por un número establecido de ediciones, especificando el número de ejemplares que tendrá cada edición. Si el contrato no estableciere plazo ni número de ediciones, se entenderá que cubre una sola edición. ¿Sí? Entonces puede ser por un plazo determinado o puede ser por un número de ediciones. Si el contrato no establece plazo ni número de ediciones, se entiende que solo cubre una sola edición. El siguiente párrafo dice, salvo impacto en contrario, se agotada una edición, el editor no reeditare la obra en un plazo de 18 meses, el autor podrá solicitar la rescisión del contrato. Si es un contrato por varias ediciones, unas 5 o 6 ediciones, se hace la publicación de una edición y agotada esta, el editor no reedita la obra en un plazo de 18 meses, el autor puede solicitar la rescisión del contrato. Anoche explicábamos que eso de la rescisión es una... Yo creo que ustedes vieron con el licenciado Castro las formas de extinción de las obligaciones. Y la rescisión es una forma de extinción de las obligaciones figura por medio de la cual los otorgantes, las personas que han otorgado un contrato específico, se ponen de acuerdo y por mutuo acuerdo pues deciden dejar sin efecto ese contrato. Ese es la rescisión. Entonces no podía ser que si en 18 meses no se publica una obra nueva, el contrato tenga que rescindirse, ¿no? El contrato tendrá que resolverse. El legislador debe colocar ahí que el contrato debe resolverse, pero la resolución como tal no está regulada aquí, sino que así debería denominarse resolución y no rescisión. Bueno, le dice, en el caso de un contrato por un tiempo determinado, los derechos del editor expiran al agotarse la última edición hecha dentro del plazo y se fuera el número un número determinado de ediciones al agotarse la última. ¿Cuándo termina el contrato? Si es un contrato a plazo determinado, cuando se está realizando la última edición dentro del plazo. Ya no hay más plazo para poder hacer otra edición. O cuando es por un número editado de ediciones, o cuando se agota la última. Y aquí en este párrafo nos va a decir cuándo se tiene por agotada una edición. Dice, para tal efecto, que se considera que una edición está agotada, cuando el editor no pueda satisfacer la demanda del público o cuando el número de ejemplares de su poder no excede. Entonces una edición está agotada. ¿Cuándo? Cuando no pueda satisfacer la demanda del público. Es decir, el público quiere más ejemplares, necesita más ejemplares, pero no los puede adquirir porque no hay cómo distribuírselos. O porque el número de ejemplares no pase de 100. Dice, si se tratara de una obra anónima, alguien podría leerme el artículo 4 y buscar lo que dice la obra anónima, por favor, si no tan amables, para no perderme aquí. Por favor, alguien podría ubicar el artículo 4. A ver, Giselle, por favor. Listo, yo ya lo tengo, no sé si. Por favor, léalo. Artículo 4, Léase para lo efectos que es una obra anónima, solo eso. ¿Puedo leerle? Sí, léalo. Obra anónima, aquella en la que no se menciona la identidad de su autor por voluntad de éste o por ser ignorado. Entonces, una obra anónima es aquella en donde el autor ha decidido no develar su nombre o no se conoce el nombre del autor. Bueno, dice el artículo 87 que estábamos leyendo, si se tratara de una obra anónima o con posterior aparecer el autor de la misma, el editor queda obligado a pagarle los derechos que corresponden por la explotación de la obra. Tiene que pagarle los derechos. En caso de no llegar a un acuerdo sobre el pago, se aplicará lo dispuesto en el artículo 83. Si el editor hubiera procedido de mala fe, el autor tendrá derecho además a la indemnización correspondiente. Si está publicando sin la autorización de él y está actuando de mala fe, tiene derecho a la indemnización. El artículo 83
Dice, la cesión de derechos de autor para su explotación a través de las modalidades de edición, representación, ejecución, producción de obras, audiovisual y explicación de obras se regirá por las disposiciones específicas de esta ley. En esos casos, y los no previstos por los establecidos en este capítulo, las condiciones no previstas en los contratos de cesión de derechos de autor, incluyendo la remuneración, será resuelta de acuerdo a los usos y costumbres en la materia que se trata este contrato. Ya nos está dando la idea de cómo es que debe de remunerarse el contrato de la obra anónima, ¿verdad? El artículo 88 establece, dice, el autor debe entregar al editor en un plazo establecido en el contrato la obra que va a editar en forma tal que permita su reproducción normal. O sea, se debe pactar un plazo para que el autor, al momento de asignar el contrato, un plazo que él tiene para entregar la obra al editor para poderla reproducir. Y esto es muy importante. El editor no podrá, sin autorización escrita del autor, efectuar modificaciones o abreviaturas o adiciones a la obra, por el derecho patrimonial, que a él le corresponde. Pero el derecho, por los derechos de contenido moral, los derechos morales, perdón. El artículo 89 establece, dice, el autor tendrá derecho a hacer a su obra las correcciones, enmiendas o mejoras que estime convenientes antes de que la obra entre en prensa. Sin embargo, cuando las correcciones o mejoras hagan más onerosa la impresión, está obligado a resarcir al editor los gastos correspondientes. Entonces, el editor tiene derecho a hacer correcciones a su obra, a hacer enmiendas, a hacer mejores, adiciones, antes de que la obra entre en prensa. Puede decirle, mire, se omitió una página, se omitieron tantos párrafos, se me fue, lo imprimí mal, se fueron 10 páginas, se grabó mal el PDF y se omitieron 10 páginas, las vamos a agregar. Pero esas correcciones, conforme con el segundo párrafo, dice, sin embargo, cuando las correcciones o mejoras hagan más onerosa la impresión, está obligado a resarcir al editor los gastos correspondientes. Si eso hace más onerosa la impresión, esos gastos hay que resarcírselos al editor. Este derecho lo conserva el autor en las ediciones sucesivas de su obra, siempre que reconozca el editor los gastos que incurra. O sea, si se van a incurrir en gastos, el editor va a incurrir en gastos por las correcciones que hace el autor, por agregar más contenido o disminuir, entonces tendrá que irrogarle estos gastos. El artículo 90 dice, en caso de pérdida o destrucción de una obra inédita, al responsable debe cubrir las siguientes indemnizaciones. Una obra inédita es aquella obra que no ha salido todavía a la luz, ¿verdad? No ha sido publicada. ¿Podría, por favor, el licenciado Jorge, buscarme en el artículo 4 lo que es una obra inédita? Artículo 4, Lic. Muy bien. Obra inédita. Lo tengo, Lic. Okay, muchas gracias. Obra inédita, aquella que no ha sido comunicada al público con consentimiento del autor, bajo ninguna forma, ni siquiera oral. Muchas gracias. La obra que no ha sido comunicada al público, que no existe autorización del autor para que pueda publicarse, bajo ningún punto de vista, ni siquiera oralmente. Muchas gracias. Dice, en caso de pérdida o destrucción de una obra inédita, alguien que tiene una obra que nunca ha sido publicada y se la va a dar al editor, vamos a ver qué sucede aquí. En caso de pérdida o destrucción de una obra inédita, es decir, que no ha salido a la luz aún, ¿verdad? El responsable debe cubrir las siguientes indemnizaciones. La pérdida o destrucción, ¿verdad? Eso estamos hablando. Si ello ocurre cuando la obra está en poder del autor, este deberá pagar al editor la suma recibida en concepto de anticipo más los gastos necesarios en que el editor pudiera haber incurrido. Si el autor es el que pierde esa obra, la destruye y ya no es susceptible de publicarse, entonces deberá devolver al editor el anticipo que recibió y también pagarle los daños y perjuicios que le incurren por no poder publicar la obra y los gastos que le ha incurrido, ¿verdad? Dice, si ocurre cuando la obra está en poder del editor, este deberá pagar al autor sus honorarios y perjuicios morales y patrimoniales causados. O sea, el autor tiene la obra, se comprometió a que la edición iba a valer una cierta cantidad de dinero, entonces la obra se destruyó. En este caso, el editor tendrá que pagar el valor de esos honorarios que se habían pactado a la persona del autor o sus derechohabientes, pero también deberá ser responsable
por los daños morales y patrimoniales que se vayan a causar a título de daños y perjuicios, ¿verdad? Dice, el editor incluirá el nombre o seudónimo del autor en cada uno de los ejemplares y publicará la obra en el plazo establecido en el contrato. En caso de que este plazo no se establezca, se tendrá que es de 1 año. Entonces, el plazo para publicar de la obra, en primer lugar, es de carácter convencional. Se tiene que pactar en el contrato en qué tiempo la obra va a salir a luz, la obra se va a publicar. Y en caso de que en el contrato se haya omitido ese plazo, la ley pues, establece que es de 1 año. Si dice, si la obra fuera anónima, será constar tal circunstancia. Cuando se trate de traducciones, compilaciones, adaptaciones, otras versiones, además del nombre del autor, de la obra original o seudónimo, será constar el nombre del traductor, compilador, autor o autor de la versión. Si es una obra, por ejemplo, que esté en idioma inglés, se va a traducir al castellano, entonces se va a incluir el nombre del traductor. Si la obra se va a compilar en más tomos, se van a formar más tomos. Acordemos que hay una disposición ahí que establecimos que el hecho de que el editor publique varias obras del autor, pues eso no se está permitiendo ni facultándolo para que esas obras las publique en un solo volumen, ¿verdad? Lo que tiene que hacer así separado, ¿verdad? Entonces aquí pueden haber adaptaciones, ¿verdad? Una obra que, por ejemplo, sea una película y se va a adaptar a un libro, el adaptador también que tendrá que tener su nombre en la obra, el compilador, ¿verdad? El que la reunió también tiene que tener su nombre ahí. Si se trata de traducción, deberá figurar además el título de la obra en el idioma original. Si se tradujo del castellano al inglés, también tiene que estar la obra tendrá que tener su nombre en el idioma inglés también, en el idioma castellano, aparte del inglés al que se está traduciendo. El artículo 92 establece, si el contrato de edición tuviese plazo fijo para su terminación y al expirar el editor conservar ejemplares no vendidos de la obra, el titular del derecho de autor podrá comprarlos a precio de costo más el 10%. El plazo para ejercitar este derecho será de 1 mes, contado a partir de la expiración del plazo, transcurrido el cual el editor podrá continuar vendiéndose en las mismas condiciones. Entonces, cuando es por un plazo fijo este contrato, tiene un plazo fijo para su expiración o terminación, y si el editor todavía conserva ejemplares que no ha vendido, ¿verdad? Se los puede vender al titular del derecho de autor a precio de costo más un 10%. Ese derecho lo va a ejercitar el autor en un plazo de 1 mes a partir de la conclusión de ese plazo, la terminación del contrato. Y transcurrido ese plazo, va a poder continuar vendiendo la obra bajo el mismo precio si es que pues, el editor no adquirió las obras a precio de costo más un 10%. Bueno, no sé si ya les quedó claro este contrato. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Todo está bien? Sí, Lick, gracias. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar entonces. Para los compañeros que acaban de entrar, estoy colocando el listado de asistencia en el chat. Por favor, anótense. Bueno. Vamos a analizar ahora otro contrato también relacionado con derechos de autor y derechos conexos, como es el contrato de representación y ejecución pública. Antes de continuar con esto, vamos a darle una lectura al artículo 4, por favor. Vamos a leer el artículo 4. No sé si... A ver, Alba, quisiera leerlo, por favor. Ahorita leo. Artículo 4. ¿Mm? Para efectos de esta ley se entiende por artista, intérprete o ejecutante todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente o él cante, recite, declame, interprete,
o ejecute en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones de folclore. Cable distribución. La operación por la cual las señales portadoras de signos, sonidos, imágenes o imágenes y sonidos producidos electrónicamente o por otra forma son transmitidas a distancia por hilo, cable, fibra óptica u otro dispositivo conductor conocido o por conocerse, a los fines de su recepción por el público. Comunicación al público. Todo acto por el cual una o más personas reunidas o no en un mismo lugar pueden tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas por cualquier medio o procedimiento análogo o digital, conocido o por conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación. Copia o ejemplar. Soporte material que contiene la obra o fonograma como resultado de un acto de reproducción. Copia ilícita. La reproducción no autorizada por escrito por el titular del derecho en ejemplares que imitan o no las características externas del ejemplar legítimo de una obra o fonograma. Distribución al público. Puesta a disposición del público del original o copia de una obra o fonograma mediante su venta, alquiler, préstamo, importación o cualquier otra forma, comprende también la efectuada mediante un sistema de transmisión digital individualizada que permita a solicitud de cualquier miembro del público obtener copias. Divulgación. Hacer accesible la obra o fonograma al público por cualquier medio o procedimiento. Emisión. La difusión directa o indirecta por medio de ondas hertzianas, cable, fibra óptica o cualquier otro medio de sonido o sonidos sincronizados con imágenes para su recepción por el público. Fijación. La incorporación de sonidos, imágenes o sonidos sincronizados con imágenes o la representación de estos sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación al público. Fonograma. Toda fijación exclusivamente sonora de una interpretación, ejecución o de otros sonidos o de representaciones digitales o de cualquier forma de los mismos, sin tener en cuenta el método por el que se hizo la fijación ni el medio en que se hizo. Grabación efímera. Fijación sonora o audiovisual de una representación. Pausa. Fíjese que estoy viendo que hay unas cuestiones hay unas cuestiones ahí que usted no está, que hay unas cuestiones ahí, hay unas reformas ahí que no veo que usted no las tiene. Entonces perdónenme, pero voy a seguir yo leyendo porque yo sí creo que tengo reformado esto. Dice, dice fijación. La emisión ya no está aquí en la ley. Pero dice fijación, dice incorporación de sonidos a sus representaciones en un medio físico que permite que sean percibidos, reproducidos o comunicados al público. Dice fonograma, dice toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos o de una representación de sonidos que no sean en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual. Un fonograma es un disco CD. O antes los acetatos que nosotros conocíamos. Dice, grabación efímera, fijación sonora o audiovisual de una representación, ejecución o de una emisión o radiodifusión realizada por un organismo de radiodifusión. Un organismo de radiodifusión es una radio, más adelante lo vamos a ver. Utilizando sus propios medios por un periodo transitorio y por sus propias emisiones de radiodifusión. Dice, medida tecnológica efectiva.
Tecnología, dispositivo o componente que en el giro normal de su funcionamiento controle el acceso de obras protegidas, interpretaciones, ejecuciones y fonogramas protegidas o cualquier otro material protegido o proteja un derecho de autor o un derecho relacionado con el derecho de autor. Obra anónima, aquella que no se menciona la identidad de su autor por voluntad de este o por ser ignorado. Obra audiovisual, toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización, incorporadas, que está destinada esencialmente a mostrar a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido, independientemente de las características del soporte material que la contenga. Obra colectiva, la creada por varios autores, por iniciativa y bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica, que la publica bajo su nombre y en la que no es posible identificar los diversos aportes y sus correspondientes autores. Obra de arte aplicado, creación artística con funciones utilitarias o incorporadas a un artículo o bien útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial. Obra derivada, la creación que resulta de la adaptación, traducción, arreglo u otra transformación de una obra originaria, siempre que sea una creación distinta con carácter de originalidad. Obra en colaboración, es la creada conjuntamente por dos o más personas naturales. Obra individual, la creada por una sola persona. Obra inédita, aquella que no ha sido comunicada al público con consentimiento del autor bajo ninguna forma, ni siquiera oral. Obra originaria, la creación primigenia. Obra póstuma, aquella que no ha sido publicada durante la vida de su autor. Es la póstuma, ¿verdad? Obra póstuma es la que no ha sido publicada durante la vida de su autor. Alguien hace una obra, un libro, y muere. Entonces nunca fue publicada. Entonces es una obra póstuma, no lo confundamos con la obra anónima. No fue publicada durante la vida del autor, ¿verdad? Obra seudónima, aquella en que el autor se presenta bajo el seudónimo que no lo identifica. Usa un seudónimo, no usa su nombre propio, ni tampoco su nombre propio de pila, ni sus apellidos o patronímicos, ¿no? Sino que usa un seudónimo. Dice organismo de radiodifusión, la empresa de radio o televisión que transmite el programa al público. Los canales de televisión, las radios, son organismos de radiodifusión. Préstamo. Puesta a disposición de ejemplares de la obra o de un fonograma para su uso por tiempo limitado y sin beneficio económico, comercial, directo o indirecto, realizada por una persona natural, una institución o organización, cualquiera que sea su forma o constitución legal, cuyos servicios sean accesibles al público o a cualquier persona. Productor audiovisual, empresa o persona que asume la iniciativa, la coordinación y responsabilidad de la realización de la obra audiovisual. Una obra audiovisual, por ejemplo, sería una película, ¿verdad? Una videofilmación, etc. Productor de fonogramas. Persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera fijación de los sonidos de una ejecución de interpretación y otros sonidos o representaciones de sonidos. Este productor de fonograma es lo que nosotros conocemos vulgar y coloquialmente como las disqueras, ¿verdad? Las disqueras. Programa. Todo conjunto de imágenes, sonidos o de imágenes y sonidos registrados o no e incorporados a señales destinadas finalmente a su comunicación al público. Un programa, por ejemplo, Walker Ranger de Texas, ¿verdad? Una serie de miniserie, esas que hay en Netflix ahí, ¿verdad? Programa de ordenador, dice, la obra constituida por un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o cualquier otra forma, que al ser incorporadas a un soporte elegible por una máquina es capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea o obtenga determinado resultado. El programa ese que ustedes tienen en su computadora, que sirve para poder que la computadora funcione. Por ejemplo, ustedes deben utilizar, me imagino, Windows, ¿verdad? El Windows que ustedes tienen es el que sirve para que su computadora y todas las aplicaciones que trae Windows, para que puedan acceder a Internet, para que puedan tener formatos como Word para trabajar en él, ¿verdad? Aquí en Mac, por ejemplo, tendría que ser el programa que utiliza Mac, ¿verdad? En estos momentos no se me viene a la memoria, no obstante que soy amante de Mac, pero bueno, no importa. Catalina se llama el de Mac, el que hace funcionar Mac, que es el que nos permite utilizar todas las aplicaciones para poder utilizar documentos de Word, para redactar documentos. Trae también
aplicaciones para crear diapositivas, trae también para que nosotros podamos utilizar Google, para que nosotros podamos utilizar las aplicaciones de Word, todo eso, ¿verdad? Publicación, dice. Público, dice. Conjunto de personas reunidas o no en el mismo lugar tienen acceso por cualquier medio a una obra o interpretación artística o fonograma, sin importar si lo pueden hacer al mismo tiempo o en diferentes momentos y lugares. El público no tiene mayor explicación. Publicación, el acto de ofrecer al público con autorización del titular del derecho copias de una obra o de un fonograma en cantidad razonable. Radiodifusión, transmisión inalámbrica o por satélite de los sonidos o imágenes y de sus representaciones para que sean recibidas por el público, incluida la transmisión inalámbrica de señales codificadas cuando los medios de codificación sean ofrecidos al público por una entidad difusora con su consentimiento. Reproducción, hacer por cualquier medio una o más copias de una obra o interpretación, ejecución o fonograma fijado, sea total o parcialmente, o temporal, incluido su almacenamiento temporal o en forma electrónica en todo tipo de medio. O sea, la reproducción hoy tiene unas formas variadas, ¿verdad? Ya no solo es mediante un disco CD, ¿verdad? Ya no es solo, hay aplicaciones que pueden reproducir música, que pueden reproducir películas. Creo que eso de la reproducción es algo que ha evolucionado realmente de una forma impresionante, ¿verdad? Dice retransmisión, la transmisión simultánea o posterior por medios inalámbricos o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo digital conocido por conocerse de una emisión originada por un organismo de radiodifusión o cable de distribución. Recordamos que el organismo de distribución, el organismo de radiodifusión, perdón, son las emisoras radiales o las emisoras de televisión. Ya sea de televisión abierta o televisión por cable, ¿verdad? Satélite, todo dispositivo situado en el espacio extraterrestre apto para recibir y transmitir señales. Son los que se colocan en el espacio exterior, fuera de la Tierra, a través de, para que puedan transmitir, difundir las señales de televisión vía satélite, ¿verdad? Señal, todo vector producido electrónicamente y apto para transportar programas. Sociedad de gestión colectiva, toda asociación civil con finalidad lucrativa debidamente inscrita que ha obtenido por parte del registro de la propiedad intelectual la autorización para actuar como sociedad de gestión colectiva de conformidad con lo establecido en esta ley. Cuando se puede analizar esta ley y se ve adelante, la sociedad de gestión colectiva es una sociedad cuyo objetivo principal es de tipo gremial para proteger los derechos de los autores, cantautores e intérpretes. Dice transmisión, la comunicación a distancia por medio de radiodifusión, cable de distribución u otro procedimiento análogo digital conocido por conocerse, de imágenes, sonidos, imágenes con sonido, datos de cualquier otro contenido. Usos honrados, los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicio a los intereses legítimos del autor. Esos son los usos honrados. Videograma. La fijación audiovisual incorporada a soportes materiales como videocassettes, videos, discos digitales, cintas digitales u otro soporte conocido por conocerse. Entonces era importante que nosotros analizáramos estos términos porque los vamos a venir escuchando al tratar de analizar estos contratos. Bueno, el contrato de representación y ejecución pública, ¿verdad? Este contrato es un acuerdo de voluntades, por medio del cual un sujeto, un empresario, que se dedica habitualmente a presentar al público obras de teatro, básicamente, ¿verdad? Este sujeto realiza un acuerdo de voluntades con el autor de una obra literaria, una obra dramática, una obra musical, dramático-musical, pantomímica o coreográfica, con su autor o sus derechohabientes que le van a ceder a esta persona individual que es un empresario, puede ser un comerciante individual o un comerciante social, para que éste represente y ejecute esa obra en público. Son las famosas obras de teatro que nosotros conocemos. Ya sea que existan coreografías o que sean obras solo de actuación, o obras cantadas con bailes o coreografías. Esas son las obras esa es una ejecución pública. Aquí la conocemos nosotros técnicamente como ejecución pública, pero es cuando se ejecuta ese tipo de obras en un teatro. Este empresario
tiene una organización comercial que le permite tener teatros para poder exhibir la obra al público, ¿verdad? Entre los elementos subjetivos, ¿verdad? Tenemos básicamente el autor o derechohabiente, que eso ya lo habíamos venido analizando. Ya lo sabemos, ¿de qué consiste? Y en el otro punto tenemos, el otro cara de la moneda, tenemos al empresario de la industria teatral que va a representar, ejecutar públicamente las obras, ¿verdad? Los señores tienen un teatro, ¿verdad? Y en ese teatro pues tienen toda la diversidad de infraestructura para poder reproducir una obra al público, ¿verdad? En México esto es muy frecuente, ¿verdad? Que en Guatemala, en la ciudad capital, pues hay algunas compañías de teatro, se les llama a estos empresarios, que son compañías de teatro, que se dedican ellos a difundir este tipo de obras teatrales al público, ¿verdad? En México esto es muy frecuente, en Inglaterra, Estados Unidos, se da mucho representación pública de obras de teatro. En España también se da mucho. Argentina, Venezuela antes de los regímenes anteriores de Maduro, estos, cuando había una época democrática, también se hacía. En nuestro país pues se da a una escala pues no tan masiva y tan profesional como se realiza en México, pero hay. En México los espectáculos artistas, la industria artística pues es muy fuerte, ¿verdad? No solo de cantautores, sino que de actores, es muy, muy fuerte. El elemento material de este contrato pues es la obra que se va a representar o ejecutar y la retribución que va a percibir el autor o derechohabiente por esa difusión, porque esa obra sea exhibida al público, ¿verdad? A través de una obra de teatro, sí, en términos sencillos. Pero nosotros no la vamos a conocer como obra de teatro, ¿verdad? Nosotros la vamos a conocer técnicamente como una ejecución pública, ¿verdad? Así la tenemos que conocer nosotros, así técnicamente es una ejecución pública. El elemento material de este contrato básicamente vendría siendo la obra que es susceptible de representarse públicamente, la obra que es objeto de una representación pública, la obra que puede ser hecha obra de teatro, por decirlo así en términos más coloquiales. Y la retribución que va a percibir el autor, ¿verdad? El elemento formal es la libertad de forma mercantil, el contrato no está sujeto a mayores formalidades, ¿verdad? Las partes le dan la forma que ellos quieran, y es aconsejable, como lo habíamos mencionado anteriormente, pues que se utilice sea en escritura pública, ¿verdad? Porque eso va a ser un poquito difícil que se dé, ¿verdad? Aunque no imposible, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda en cuanto a este contrato? Bueno, vamos a analizar entonces su regulación legal. El artículo 93 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos dice: por el contrato de representación o de ejecución pública, el autor de una obra literaria, dramática, musical, dramático, musical, pantomímica o coreográfica, o su derechohabiente, se autoriza a una persona natural o jurídica el derecho a representar o ejecutar públicamente su obra a cambio de una remuneración. No estamos hablando de una obra literaria, por ejemplo, la historia de Don Quijote, ¿verdad? Una obra dramática es una obra donde hay un protagonista, un antagonista, y hay una historia, es una historia de amor, una historia de guerra, etc. Una obra musical es una obra que solo contiene música. Hay los actores, los actores de la obra van a cantar. Y cuando es una obra dramático y musical, pues es una novela que está acompañada con canciones, personas que cantan. Una obra pantomímica son gentes que no salen hablando en castellano, en inglés, en cualquier otro nombre, sino que es a través de señas. Y coreográfica, donde hay bailes, ¿verdad? ¿Y quiénes van a ser objeto de este contrato que permiten poder enajenar, poder permitir que esa obra sea objeto de una ejecución pública, o que sea una obra teatral, por ejemplo? Va a ser el autor de la obra o sus derechohabientes, ¿verdad?
Dice, el contrato podrá contener estipulaciones respecto a los actores que desempeñen los principales papeles, detalles del vestuario y descripción del escenario. Por ejemplo, yo voy a querer que, por ejemplo, el papel protagónico de mi obra lo haga Tom Hanks, que el antagonista, por ejemplo, sea Antonio Banderas, o que la mujer que va a ser la enamorada de Antonio Banderas, pues sea Angélica María, por ejemplo, ¿verdad? O una actriz X o Y, ¿verdad? Se puede establecer respecto a quiénes van a ser los actores, de qué características puedan tener los actores que van a desempeñar los papeles principales, el detalle del vestuario, o sea, cómo deben vestir, cómo se debe vestir, el escenario, ¿verdad? ¿Viste? Las partes podrán contratar la sesión por un plazo o por un número determinado de representaciones al público. Las representaciones son una obra se ejecuta hoy a las 8 de la mañana, a 10 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, y la última función de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Las representaciones son las funciones que se realizan diariamente. Esas son las representaciones. Dice la hora, en ambos casos, dice las partes podrán contratar la sesión por un plazo, o por un cierto número determinado de representaciones al público. Por un plazo es por un periodo de tiempo, sabemos. Y por un número de representaciones, cuántas veces cuántas funciones de la obra pueden haber diarias. En ambos casos, dice, realizar la primera representación dentro del plazo establecido, o en su defecto, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la firma del contrato. En el contrato se tiene que establecer cuándo se va a representar la obra, el plazo durante que se va a hacer la primera función, o en su defecto, el contrato, si no se establece cuándo se va a realizar la primera función, es dentro de 6 meses a partir de la fecha del contrato. El contrato se tiene por resuelto, dice, en el caso contrario, se tendrá por resuelto el contrato y el autor no estará obligado a devolver la retribución que hubiera recibido. Si el empresario no exhibe la obra, no realiza las funciones dentro del plazo que está en el contrato, dentro de los 6 meses, entonces el contrato se tendrá por resuelto, tendrá que devolver la retribución que hubiera recibido. El legislador aquí se utilizó la palabra correcta, resuelto. Allá arriba, en el contrato anterior, utilizaron la palabra rescisión. Qué feo, qué horror. Una pésima técnica legislativa, ¿verdad? O sea, muchas veces, sabemos que en el Congreso, muchas veces es como un lugar en donde la técnica legislativa habría por su ausencia, ¿verdad? Qué pena. Es natural, ¿verdad? Muchas veces voy a editar comentarios que da cólera, esas sinvergüenzas, ¿verdad? Bueno, en ausencia de estipulaciones contractuales, el empresario adquiere la concesión exclusiva para la representación de la obra durante 6 meses, contados a partir de su estreno. Si no se pactó cuánto tiempo si es por un número de funciones determinadas o por un plazo determinado de funciones, el empresario adquiere la obligación en concesión exclusiva por 6 meses de la obra. 6 meses apuntados de partir de su estreno. El autor de la obra no puede hacerla representar por un tercero mientras el empresario la aceptó primero y no haya terminado el número de representaciones convenidas, salvo si su contrato fuera sin exclusividad. Entonces, el autor de la obra no puede hacer que sea representado por un tercero, ¿verdad? Mientras el empresario tenga un contrato vigente y no haya terminado el número de representaciones convenidas, a menos que no exista exclusividad. Entonces, en ese caso sí puede permitir que sea difundido. El 96 dice, el empresario está obligado a representar la obra en las condiciones indicadas en el contrato, sin introducir modificaciones no consentidas por el autor, y anunciarlas al público con su título, nombre del autor, y en su caso, nombre del traductor o adaptador. Entonces la obra la va a representar en las condiciones que establece el contrato. Representar quiere decir exhibirla al público en una función. Lo va a hacer sin introducir modificaciones que no sean consentidas por el autor. Y en todo caso debe anunciarlas al público, denunciar la obra con su título, el nombre del autor, y en su caso el nombre del traductor o adaptador.
Permitir que el autor supervise la representación de la obra, que supervise quiénes van a ser los actores, si saben bien los diálogos, si reúnen si el vestuario es como se contrató, si el escenario es adecuado, etc. Dice mantener intérpretes principales o los directores de la orquesta y coro, y si estos fueren elegidos de acuerdo con el autor. También tiene derecho a elegir ese tipo de circunstancias. El artículo 97 dice la participación del autor en los ingresos de la taquilla tiene la calidad de un depósito en poder del empresario, a disposición del autor y no será afectada por ningún embargo dictado en contra de los bienes del empresario. O sea, la participación del autor en taquilla, esa no la puede tocar nadie, es un depósito que está ahí en favor del autor. El empresario no puede tocar ese dinero y en todo caso tampoco podrá ser embargado, ¿verdad? Si el empresario tiene alguna obligación de carácter crediticio y tiene alguna mora como algún acreedor, el acreedor puede embargar la parte del empresario, más no la parte del autor. Si el empresario, al ser requerido por el autor, no le entregara la participación que mantiene en depósito, la autoridad judicial competente a solicitud del interesado ordenará la suspensión de las representaciones de la obra o la retención del producto de las entradas sin perjuicio del derecho del autor para dar por terminado el contrato e iniciar las acciones que hubieran dado lugar. Entonces, si el empresario en un momento determinado no va a entregar esa participación en el contrato, tiene que establecer cómo va a entregar esa participación. Esa participación se va a entregar, o sea, se va a hacer diario por cada función, que le van a depositar algo, o los va a poder recoger, o se va a hacer mensualmente, ¿verdad? Entonces, si ese dinero que el empresario mantiene en depósito al ser requerido por el autor para que se lo entrega y este no entrega ese dinero, la participación del autor, la autoridad judicial competente, que va a ser a través de un juicio oral, porque en esta ley se utiliza el contrato tipo para este tipo de leyes, el juicio oral no es sumario. A través de un juicio sumario, la lógica no se puede establecer que va a ordenar, solicita al autor, la autoridad judicial, que se ordene la suspensión de las representaciones de la obra, que se retenga el producto de las entradas, sin perjuicio de que el autor pueda dar por terminado el contrato, ¿verdad? Iniciar las acciones correspondientes. Dice, sin la autorización del titular del derecho de autor o conexo no podrá transmitirse por radio, televisión o servicios de parlante u otros medios electrónicos semejantes o ejecutarse en audiciones o espectáculos públicos, cualesquiera composiciones musicales, como sin letra, debiendo el usuario pagar la retribución económica correspondiente. Entonces no se puede el autor de los derechos, si van a ejecutar una composición musical, tiene que tener la autorización de él. Sin eso no pueden exhibirla, y si la exhiben tendrán que pagarle su retribución económica al autor, ¿verdad? Por haber exhibido esa... O sea, no puede exhibirse por otros medios, por radio, por televisión, por servicios de parlante, porque el objeto del contrato es ejecutarla en público, a través de una obra teatral en funciones, ¿no? Por eso es que a veces hay gente que se encuentra filmando y no permiten que estén filmando cuando está la obra, porque aquí se prohíbe, ¿verdad? Ni que la difundan al público. Dice, el propietario, socio, gerente, director o responsable de las actividades de los establecimientos responderá solidariamente con el organizador del espectáculo por las violaciones a los derechos respectivos que se realicen en dichos locales, las personas que ya habíamos venido explicando. Dicen, los espectáculos públicos son con intervención en vivo del intérprete. Las empresas y personas responsables de su organización y las autoridades públicas y competentes están obligadas a proveer al público asistente a la grabación del espectáculo por cualquier medio, sin la autorización escrita del autor, artista, intérprete, productor fonográfico o biográfico que corresponde. Ustedes están en una obra, ustedes no van a poder sacar un teléfono y poder grabar la obra. No se permite. Yo he visto que aquí han venido los huitecos, un montón de gente aquí, de obras teatrales aquí a Jalapa. Han venido algunas cuantas. Y no se les permite que estén grabando, ¿verdad? Bajo esta estipulación que establece aquí, porque se le causa un daño al artista. No obstante eso, hay un montón de videos circulando en las redes de eso, ¿verdad? Dice, la persona que tenga a su cargo la dirección de las entidades o establecimientos en donde se realicen actos de ejecución pública de obras musicales están obligadas a anotar diariamente el título de cada obra musical ejecutada
el nombre del autor y compositor de la misma, de los artistas o intérpretes que intervienen, el director del grupo o orquesta, en su caso, el nombre del productor fonográfico o videográfico, cuando la ejecución pública se haga a partir del fonograma o videograma. ¿Por qué tienen que anotar esa información? Porque según esta ley, los derechos de autor a nivel internacional, cada vez que se reproduzca una obra en cualquier otro medio, tiene que tener la autorización del autor y tiene que remunerársele, ¿verdad? Tiene que remunerarse esa obra, ¿verdad? Por ejemplo, si en una obra alguien va a reproducir alguna sin autorización, una obra de carácter musical, hay una obra de teatro. Y, por ejemplo, van a usar el tema de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, o alguna canción de Arjona, ¿verdad? Tiene que anotarse eso, porque tiene que compensarle a él el haber utilizado esa obra de carácter musical en esa obra teatral. Dice, remitir esa información a cada una de las asociaciones o sociedades de gestión que representen los derechos de los autores, artistas, intérpretes, cantantes y productores de fonogramas y videogramas. Aquí en Guatemala, una asociación de gestión colectiva es la GAIC, que va a proteger los derechos de los autores y cantautores. Dice, las autoridades administrativas encargadas de autorizar espectáculos públicos no expedirán los permisos correspondientes y el responsable de la representación y ejecución no acredita la autorización de los titulares de los respectivos derechos. Características de este contrato, creo que se nos fueron por aquí. Vamos a ver aquí. Las características de este contrato es un contrato pues que es consensual, porque es un contrato que se va a perfeccionar con el consentimiento. Solo basta a que el empresario y el autor se pongan de acuerdo en el precio de la obra, en las funciones que se van a ejecutar diariamente, cuántas obras de teatro se van a exhibir en un día, para que el contrato se considere perfecto. También, como lo habíamos venido explicando, también se puede pactar el vestuario que los autores el tipo de qué actores pueden ser los que sean como protagonistas, los que funjan como antagónicos, porque aquí hay actores, un actor principal, actores de reparto, hay antagonistas, pueden haber también pactarse lo relativo al vestuario, pactar lo relativo al escenario, qué características debo reunir con eso. Son cosas que deben pactarse. Este contrato es bilateral porque aquí básicamente intervienen dos elementos subjetivos, que viene siendo la persona del autor y el empresario. Que habíamos dicho que el autor es el titular de una obra dramática, dramático-musical, literaria, científica, todo eso es lo que habíamos analizado, coreográfica, pantomímica, etcétera. Y el empresario, que lo habíamos lo explicamos al principio, que es esa persona que ese empresario, así se le llama en este contrato, tal vez tuviera que denominarse de una forma distinta que permitiera una identificación, porque empresarios puede ser cualquiera, de una forma que le permita identificarse más adecuadamente, pero fundamentalmente el empresario, la figura del empresario en este tipo de contrato, pues es un sujeto que tiene una organización empresarial que le permite dedicarse de una forma habitual, de una forma masiva, a la exhibición de obras teatrales, de realizar, porque tiene un teatro, tiene una organización empresarial que tiene teatro, dentro de ese teatro se van a representar las funciones diariamente, tiene toda la infraestructura para poder ejecutar la obra, de tener butacas en el público, tener la iluminación adecuada, tener el escenario, tener taquillas, tener afuera una cafetería para que el público también pueda en el intermedio tomar algún refrigerio, ¿verdad? Entonces es un contrato consensual porque va a intervenir el actor y también el empresario bajo esas características que hemos venido explicando. Es un contrato oneroso porque este contrato, los dos elementos contractuales van a obtener ganancias y utilidades, pero también puede obtener pérdidas, ¿verdad? Si la obra no gusta al público, el público no va a llegar al teatro, entonces van a haber pérdidas, ¿verdad? Es de tracto sucesivo porque no se va a realizar una sola función ni un solo pago o remuneración en taquilla, sino que van a hacer varias funciones, varias ejecuciones y representaciones, pueden ser diarias, semanales, etcétera, como se pacte el contrato. Es un contrato principal también. ¿Por qué? Porque el contrato no depende de otro ulterior acto o contrato para poder perfeccionarse y para nacer a la vida. Hemos visto ahorita analizado su
su normativa y no se puede desprender de él que pueda existir otro contrato que lo permita ser perfecto, ¿verdad? Sino que es por sí solo es perfecto. Por eso es que es un contrato principal. Es un contrato típico mercantil porque está regulado, tipificado, pues no solo se tipifican los delitos, sino que también cuando algo está regulado en la ley, pues está tipificado, pues podemos decir que es típico porque está regulado en la ley de derechos de autor, de derechos conexos, y también es nominado porque el legislador al crear la ley de derechos de autor, derechos conexos, le asigna un nombre que es el contrato de representación y ejecución pública, ¿verdad? ¿Si tienen alguna duda de esto? ¿Hay alguna duda? Por favor. Este contrato de fijación de obra lo vamos a explicar mañana. Si hay alguna duda, por favor. Por favor, ese es el momento. Voy a dejar de grabar. Yo no tengo dudas.